Durante esta sesión vamos a complementar las figuras literarias que ya habíamos trabajado en la sesión anterior, que tuvimos en cuenta de acuerdo a los niveles semántico, fónico y morfosintáctico. En el nivel fonético tenemos la aliteración, que consiste en la repetición del sonido inicial en varias palabras de un mismo verso, estrofa o frase. Allí tenemos algunos ejemplos. Otro puede ser Infame turba de Nocturnas Aves. Es un soneto que corresponde a don Luis de Góngora, titulado La fábula de Polifemo y Galatea. La repetición del turba y nocturnas hace que sea un ejemplo de aliteración. Anadiplosis o conduplicación, se repite una palabra dos veces en dos versos, una al final de un verso y la siguiente se coloca al inicio del segundo verso. Tenemos como ejemplo, de ese mar surgieron tus lágrimas, lágrimas de melancolía. O el mundo se encierra en tus ojos, ojos que no me quieren ver. Paronomasia. Se emplean palabras con sonidos similares pero de distinto significado, es decir, parónimos, como en el verso de Francisco de Quevedo, con dados ganan condados. O en la Buena República, el sacerdote ora, el labrador ara. Palindromía es una figura retórica que consiste en construir frases de manera que se lean igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor. Si tú lo revisas, se puede leer de la misma forma, de derecha a izquierda. O Adán no calla con nada, también es otro ejemplo de palindromía. En el nivel morfosintáctico, el epíteto, que es el adjetivo que se coloca delante del sustantivo y expresa una cualidad de alguna persona o cosa. Por ejemplo, el terrible Caín, la blanca nieve, aquí encontramos en negrilla todos los epítetos, ¿sí? El ejemplo de epíteto, el adjetivo que se está colocando antes del sustantivo. Sinonimia es la acumulación reiterada de sinónimos para aumentar la precisión descriptiva, es decir, para reforzar la expresión de un concepto. Entonces tenemos allí la gloria, el éxito, la popularidad, el espejismo de ser conocido, estimado y admirado. Si vemos aquí esta mención reiterada de sinónimos. Asíndeton consiste en la supresión de conjunciones que servirían usualmente de enlace. Entonces, míralos acá. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, ¿sí? No se hace el uso de ninguna conjunción. Elipsis o seugma es la omisión de palabras habitualmente consideradas necesarias, dotándola de brevedad, energía, rapidez y un poder sugestivo. El primer ejemplo que vemos acá en la pantalla, lo bueno, si breve, dos veces bueno, es la manera como se podía definir el conceptismo, una de las vertientes literarias del barroco, que su representante es don Francisco de Quevedo y Villegas. Como era tan concreta la escritura, este ejemplo de elipsis lo referencia muy bien. Polisíndeton es la multiplicación de conjunciones innecesarias, es lo opuesto a la figura retórica conocida como asíndeton. Entonces, mira, por ejemplo, hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba alta y silencio. Un silencio. Estos versos son de Juan Ramón Jiménez.
quiasmo o retruécano. Se expresan las ideas en forma contradictoria por medio de frases. Esta figura cambia totalmente el sentido o significado de la frase inicial. Vemos algunos ejemplos. En pantalla necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Concatenación es el uso de la anadiplosis, que ya la vimos, de forma repetida. Concatenar significa unir y enlazar cosas, en este caso ideas de forma consecutiva, logrando que la última palabra de un verso coincida con el principio de la siguiente. Los vemos acá en negrita. La interrogación retórica. Se formula una pregunta sin esperar respuesta para reforzar un punto de vista concreto. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de esta figura literaria. Polipote es un juego de palabras que consiste en el empleo de un mismo verbo en diferentes modos, tiempos o personas, o también puede existir de un sustantivo. Entonces miramos acá que en negrilla están el verbo pensar, ¿cierto? En diferentes modos y tiempos. Calambur, muy propio de la escuela del conceptismo, tiene la función de ocultar dobles significados, empleando para ello propiedades semánticas como la homonimia, la paronimia o la polisemia. Se modifica el significado de una palabra o frase al reagrupar de distinta forma las sílabas que la componen. Aquí tenemos un ejemplo: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Este calambur, este juego de palabras, fue dicho por don Francisco de Quevedo a la reina Mariana de Austria. Precisamente ella tenía este defecto, ¿cierto? Era coja, y entonces él en el palacio, teniendo estas flores en sus manos, con reverencia le dice estas palabras. Perífrasis o circunloquio se usa para embellecer una oración, crear un efecto más amplio o para lo que nosotros conocemos irse por las ramas y desviar la atención de lo esencial que se quiere transmitir. Se utiliza un lenguaje desmedido y palabras sobrantes para transmitir un significado que se podría decir de una manera más directa. Aquí vemos un ejemplo. Si queremos simplemente decir que estoy disgustado con tu comportamiento, mira, haciendo uso de la perífrasis, cómo quedaría. La manera en que te has comportado en mi presencia en los últimos tiempos ha hecho que me sienta incómodo y como resultado sentirme descontento y decepcionado contigo. Prosopografía o eficción es la descripción de los rasgos físicos o externos de las personas. Aquí tenemos un ejemplo de la obra de Don Quijote de la Mancha, un ejemplo de prosopografía que hace alusión a Dulcinea del Toboso. La etopeya es la descripción de los rasgos internos de una persona: carácter, personalidad, costumbres, vicios, virtudes, estados de ánimo. Del nivel semántico, la alegoría, que representa una metáfora ampliada. Se deja de lado el sentido denotativo de la palabra y se pone en práctica el sentido figurado de la misma. Representa un concepto a través de imágenes alusivas o metafóricas, dando a entender algo diferente a lo que se está expresando. En la pantalla observamos un ejemplo de una alegoría sobre las dificultades de la vida. Recordemos también que la obra La Divina Comedia lo vemos como un ejemplo de alegoría, ya que representa el esquema universal de valores humanos. Y por último tenemos la sinestesia, que es la atribución de cualidades sensoriales que por medio de una frase afecta dos o más sentidos. Por ejemplo, el olor azulado de la montaña, y en colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos.